Hoy tenemos un video especial, uno necesario para combatir la propaganda, para destripar la mentira y para armarnos con la verdad. Presentaremos 5 puntos y vamos a desgranar las 5 verdades sobre la inmigración que el sistema te oculta, porque estamos hartos de que nos tomen por tontos, hartos de que nos vendan un paraíso multicultural que en realidad es un infierno de inseguridad, ruina y pérdida de identidad. Comenzamos con el primer gran pilar de su engaño, con la primera gran mentira que nos intentan colar día sí y día también. Nos lo repiten como un mantra, españoles. Los políticos del bipartidismo, desde el PSOE hasta ese PP acomplejado, junto a sus medios de comunicación comprados y sus ONG subvencionadas, nos venden el cuento de que la inmigración masiva es enriquecedora, que vienen a pagarnos las pensiones, que son la solución a todos nuestros problemas. Pura propaganda, pura mentira. La cruda realidad, la que sufren ustedes en sus barrios y en sus bolsillos, es que este modelo de fronteras abiertas no ha traído riqueza, sino que ha convertido a España en una fábrica de pobreza y desigualdad. Pero no se dejen engañar por la palabrería progre que nos dice que no se puede generalizar, que hablar de inmigrantes como un todo es impreciso. Claro que hay diversidad, pero las consecuencias de las políticas de inmigración masiva, sí, son homogéneas y son devastadoras para nuestra nación. Atención a los datos, porque son un puñetazo en la cara de los buenistas y los globalistas. La situación económica de la población extranjera residente en España es sensiblemente peor que la de la población nacional. Tanto es así que entre ambos grupos se registra la brecha en la renta neta más alta de toda la Unión Europea. Sí, han oído bien. Somos los campeones de Europa en la desigualdad que genera la inmigración. El ingreso típico de los españoles es un 48,7%, superior al de los extranjeros residentes, casi la mitad. Esa es la integración de la que tanto presumen. Un fracaso estrepitoso. ¿Y qué pasa con el empleo? ¿Vienen a ocupar puestos de alta cualificación como nos quieren hacer creer? No se rían. 1 de cada 4 extranjeros mayores de edad que trabaja en España se encuentra en riesgo de pobreza, un 25,2%. Una proporción que solo superan países como Bulgaria o Chipre. En contraste, la tasa de riesgo de pobreza entre la población nacional es del 8,8%. ¿Lo ven? Estamos importando un ejército de trabajadores pobres, un nuevo proletariado que depende de las ayudas sociales que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Un sociólogo y, oh, qué casualidad, exdiputado del PSOE hasta 2023, un tal Pau Mariclose, intenta justificar este desastre diciendo que muchos migrantes han ido ocupando puestos de trabajo que tradicionalmente realizaba en condiciones precarias parte de la población nativa. Claro que sí, han venido a competir a la baja, a aceptar condiciones de semiesclavitud que hunden los salarios y precarizan aún más nuestro mercado laboral. Y lo admiten ellos mismos. Un estudio publicado en la revista científica Nature lo confirma. Los trabajadores inmigrantes ganan un 29,3% menos que los empleados nativos en España. Casi un tercio menos. ¿Y qué significa esto, españoles? Significa que las grandes empresas, los señoritos globalistas, están encantados con esta política. Les permite tener mano de obra barata y sumisa para reventar los salarios de los trabajadores españoles. Esa es la verdadera riqueza de la inmigración masiva. Más beneficios para los de arriba, más miseria para los de abajo. Y la brecha salarial se produce incluso en el mismo trabajo y en la misma empresa, donde alcanza el 7%. Pura competencia desleal fomentada desde el gobierno. Los progres, como siempre, buscan excusas. Un profesor de economía de la inmigración, Jesús Fernández Huertas, apunta a que la falta de redes informales limita su acceso a los empleos de calidad, a la barrera del idioma o a la baja formación. Patrañas. La verdadera barrera es la de un modelo que importa mano de obra sin cualificar a expuertas, sin ningún tipo de planificación, creando bolsas de pobreza y marginación. El mismo exdiputado socialista, Mariclose, pone un ejemplo que es la confesión definitiva del fracaso de su modelo. Quizás eras dentista en Venezuela, pero en España tienes que trabajar como conductor de Uber al no poder homologar tu carrera. ¡Bravo! Un sistema brillante. Importamos a gente cualificada para que hagan trabajos precarios, mientras nuestros jóvenes cualificados tienen que emigrar. Es un plan perfecto para destruir el capital humano de una nación. ¿Se dan cuenta, españoles, de la estafa? Nos vendieron que la inmigración masiva era la solución, y se ha convertido en el problema. Genera desigualdad, crea bolsas de pobreza, hunde los salarios, precariza el empleo y no soluciona nada. ¿Y quiénes son los responsables de esta ruina? Pues los de siempre, el bipartidismo de PP y PSOE, que durante décadas ha promovido estas políticas de puertas abiertas. Unos, el PSOE,
por pura ideología progre y globalista. Y otros, el PP, por cobardía, por complejos, por su sumisión a los dictados de Bruselas y de las grandes patronales que quieren mano de obra barata. Frente a esta traición, solo Vox se atreve a decir la verdad. Solo Vox se atreve a denunciar que la inmigración tiene que ser legal, ordenada y en función de las necesidades reales de España, no un coladero para importar miseria y problemas. Así que, españoles, que no les engañen. La primera gran verdad sobre la inmigración es esta. El modelo multicultural que nos han impuesto PP y PSOE es un fracaso económico y social. No enriquece, empobrece, no integra, margina. Y no soluciona problemas, los crea. Vamos a destripar la segunda gran mentira de la progresía, ese mantra que nos repiten sin cesar. La inmigración no aumenta la delincuencia. Mentira. Una sucia y vil mentira que se desmonta con sus propios datos y que solo busca amordazarnos, impedir que señalemos la cruda realidad que sufrimos en nuestras calles. Los expertos de la izquierda, esos sociólogos y profesores de universidad que viven en sus urbanizaciones de lujo, lejos de la realidad del pueblo, intentan vendernos la moto con excusas de todo tipo. Una tal Jacqueline Carballo, profesora de Derecho Penal, dice que no se puede hablar de una relación directa entre pobreza y acción delictiva. Y nos pone el ejemplo de Brasil, donde dice que muchas personas pobres demuestran resiliencia. Qué bonito suena. Pero la realidad en España es bien distinta. Otros expertos, como un tal Leopoldo Puente, sostienen que los inmigrantes delinquen más porque se encuentran de forma generalizada excluidos de nuestra sociedad, pobrecitos. Siempre la culpa es nuestra, de la sociedad de acogida, nunca de ellos. Y este mismo experto tiene la desfachatez de criticar que, ante el temor de reforzar prejuicios, ciertos sectores progresistas hayan optado por difundir un mensaje igualmente distorsionado, negando cualquier vínculo entre inmigración y criminalidad. Lo admiten ellos mismos. Reconocen que mienten para que la realidad no les estropee su bonita teoría multicultural. Y como dice él, en un mundo ruidoso, al final, cada cual acaba por escuchar lo que quiere. Pues aquí, en La Bandera, vamos a escuchar la verdad. Nos hablan de que la literatura científica que concluye que no existe relación entre una mayor proporción de población extranjera y la tasa de delitos es amplia. Y nos dicen que el mayor incremento de la delincuencia se dio en los años 80, cuando la inmigración era residual. Pura manipulación. Como si la España de los 80, con la lacra de la heroína, fuera comparable a la invasión que sufrimos hoy. Pero se acabó la demagogia, españoles. Vamos a los datos, a las cifras oficiales, a esas que tanto les duele escuchar. En 2023, la tasa de criminalidad entre la población extranjera fue casi 3 veces superior a la de la población española. Sí, han oído bien. 3 veces más. 24,1 condenas por cada 1000 habitantes mayores de edad entre los extranjeros, frente a las 8,38 contabilizadas entre los nacionales. Y los extranjeros registraron una mayor prevalencia en todos los tipos de delitos, destacando especialmente en robos, hurtos, defraudaciones, delitos contra la seguridad colectiva y lesiones. No es una percepción, son datos. Y que no nos vengan con el cuento de que esto solo pasa en España. Es un patrón común en varios países de la Unión Europea. En países como Alemania, Francia o Italia, la diferencia entre las tasas de criminalidad según la nacionalidad es más pronunciada que en España. El multiculturalismo es un fracaso en toda Europa. Solo en Rumanía y Letonia, países con una inmigración muy diferente, delinquen más los autóctonos. ¿Y cuáles son las excusas de los expertos ante esta evidencia aplastante? Pues las de siempre. Las que culpan a los españoles y victimizan al delincuente. La tal Carballo dice que los hombres jóvenes delinquen más y que la población extranjera es mayoritariamente joven y masculina. Y que con el envejecimiento de la población española, la juventud española se va reemplazando por la extranjera. Una confesión en toda regla de que estamos sufriendo un reemplazo poblacional que además trae consigo un aumento de la delincuencia. El verdadero factor de riesgo, según ella, es la edad y el sexo, no la nacionalidad. Pura gimnasia mental para no admitir la realidad. Pero la realidad es la que es. Y las estadísticas del sistema penitenciario son aún más demoledoras. La población extranjera está sobrerepresentada en las cárceles españolas. En diciembre de 2023 había 3,82 personas extranjeras en prisión por cada 1000 habitantes, frente a 1,12 entre los de nacionalidad española. Una diferencia aún superior a la observada en las tasas de criminalidad. ¿Y cuál es la excusa ahora? Pues que la policía es racista, sí. La tal Carballo defiende, con una desfachatez que clama al cielo, que los extranjeros tienen más posibilidades de entrar en prisión
porque la policía ejerce una mayor vigilancia sobre ciertos grupos étnicos o raciales. No es que delincan más, es que la policía les persigue más. Un insulto a la profesionalidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Y sigue con las excusas, que la prisión provisional afecta más a los foráneos por el mayor riesgo de fuga, que enfrentan más dificultades para salir porque la ley de extranjería les revoca la residencia, impidiéndoles acceder a beneficios como el tercer grado. Pobrecitos. Parece que la culpa es nuestra por tener leyes que intentan, aunque sea de forma tímida, proteger a los españoles. Y no podía faltar la defensa a ultranza de los menores extranjeros no acompañados, los famosos MENAs. Un colectivo que, según ella, ha sido instrumentalizado por algunos sectores de la extrema derecha para alimentar discursos de miedo, y los califica de adolescentes en situación de vulnerabilidad. Que se lo digan a los vecinos de Torre Pacheco, de Salt, de Mataró, que se lo digan a la joven violada en Alcalá de Henares. ¿Se dan cuenta, españoles, de la estafa? Los datos demuestran que los extranjeros delinquen 3 veces más que los españoles. Pero la culpa, según los expertos de la izquierda, es nuestra. De nuestra policía racista, de nuestras leyes injustas, de nuestra sociedad excluyente. Basta ya de mentiras. Basta ya de manipulación. La segunda gran verdad sobre la inmigración es esta. La inmigración ilegal y descontrolada que nos han impuesto PP y PSOE sí aumenta la delincuencia. Y negarlo no es solo de necios, es de cómplices. Frente a esta realidad, solo Vox se atreve a decir la verdad. Solo Vox se atreve a exigir fronteras seguras, mano dura contra la delincuencia y la expulsión inmediata de todos los ilegales que delinquen en nuestro suelo, porque la seguridad de los españoles no es negociable. Vamos a por el tercer pilar de su engaño, la tercera gran farsa con la que intentan justificar esta invasión silenciosa, el supuesto éxito de la integración y la formación de las segundas generaciones. Nos quieren vender el cuento de que los hijos de los inmigrantes se convierten en españoles modélicos, que estudian más que nadie y que se integran a la perfección. Pura propaganda. Pura manipulación para ocultar la cruda realidad de los guetos, del fracaso escolar y de la pérdida de nuestra identidad cultural en las aulas. Los expertos del sistema, esos sociólogos y profesores regados con subvenciones, nos presentan datos aparentemente positivos para intentar colarnos su mercancía averiada. Nos hablan de la formación como un pilar esencial en la integración. Y nos presentan el estudio longitudinal de la segunda generación, ILE, una investigación que, según ellos, demuestra que los hijos de los inmigrantes se esfuerzan mucho. Un tal Alejandro Portes, coautor de este estudio, nos cuenta que la ambición es una de las claves. Ellos crecen escuchando la historia de sacrificio y lucha de sus padres, y sienten que deben compensarlo esforzándose más en sus estudios, explica. Qué bonito suena. Qué historia tan enternecedora. Pero se olvidan de contarnos la otra cara de la moneda. Nos dicen que la tasa de graduados entre los migrantes de segunda generación, 39,88%, se acerca a la española, 41,5%. Se acerca, dicen. Lo que no nos dicen es el coste de ese acercamiento. No nos hablan de las clases de refuerzo, de los programas especiales, de los recursos que se desvían de los niños españoles para intentar nivelar a los que vienen de fuera. Y tampoco nos hablan de las enormes diferencias que hay entre nacionalidades. Porque aquí viene la primera trampa de su argumento. El propio Portes reconoce que los logros educativos varían según el origen nacional. Los hijos de argentinos, venezolanos o europeos orientales tienden a alcanzar niveles formativos más altos. Claro, los que vienen de nuestra misma matriz cultural y civilizacional, los que comparten nuestros valores, esos sí se integran y sí prosperan. Justo lo que Vox lleva años defendiendo, una inmigración ordenada y priorizando a nuestros hermanos hispanoamericanos. Pero ¿qué pasa con los demás? Pues el propio Portes lo admite con la boca pequeña. Los de origen dominicano, ecuatoriano o ecuatoguineano tienden a alcanzar niveles formativos más bajos. Y se olvida de mencionar, casualmente, a los que vienen del Magreb o del África subsahariana, que son precisamente los que generan más problemas de adaptación y de fracaso escolar. Pura manipulación estadística. Y a pesar de todo, este sociólogo, galardonado con el premio Princesa de Asturias, como no, la casta premiando a la casta, tiene la desfachatez de decir que España puede congratularse por haber obtenido buenos resultados en la acogida de inmigrantes y en la integración de sus hijos, y que el motivo del éxito radica en la ausencia de un modelo rígido, en que se ha permitido que cada grupo se integre a su propio ritmo. Mentira, una sucia y vil mentira. Lo que él llama ausencia de un modelo rígido es en realidad una política de guetización. Es permitir que se creen barrios enteros donde no rige la ley española, sino la ley islámica.
donde no se habla español, donde no se respetan nuestras costumbres, donde la mujer es tratada como un ser inferior. Eso no es integración, eso es la creación de sociedades paralelas en nuestro propio suelo, y lo compara con Francia u Holanda, diciendo que allí, por la integración forzada, los hijos de inmigrantes norteafricanos han reaccionado rechazando la identidad nacional. Como si aquí no estuviera pasando exactamente lo mismo. Que se lo pregunten a los catalanes que sufren los disturbios en Salto Mataró. Otro experto, el tal Fernández Huertas, nos dice que los indicadores de integración de la inmigración de España no difieren mucho de otros países europeos. Pues claro que no, son un fracaso en toda Europa. Y remata con la típica amenaza progre. Los discursos contrarios a la inmigración entorpecen la integración y desde una perspectiva económica resultan perjudiciales. La culpa, como siempre, es nuestra por decir la verdad. Si les criticamos, no se integran. Puro chantaje emocional. Un entorno hostil, dice, le pone barreras para encontrar empleo y empeora su calidad de vida. Pobrecitos. Parece que el único que no tiene derecho a tener un entorno favorable en España es el propio español. ¿Se dan cuenta de la estafa? ¿Españoles? Nos venden un falso éxito educativo, ocultando las enormes diferencias entre nacionalidades y el coste que supone para nuestro sistema. Nos venden un falso éxito de integración, llamando modelo de éxito a la creación de guetos y a la rendición cultural. Y encima, nos culpan a nosotros, a los que denunciamos la realidad, de entorpecer esa falsa integración. La tercera gran verdad sobre la inmigración es esta. El modelo de integración del bipartidismo de PP y PSOE es un fracaso absoluto. Ha convertido nuestras aulas en torres de Babel, ha bajado el nivel educativo para todos y ha creado barrios donde la ley y la cultura españolas ya no existen. Frente a esta traición, solo Vox se atreve a decir la verdad. Solo Vox se atreve a exigir que se defienda el español como lengua vehicular en toda España, que se enseñe nuestra historia y nuestros valores, y que todo aquel que venga a nuestra tierra se adapte a nuestras costumbres, y no al revés. Pero ahora, vamos a por la joya de la corona de la propaganda progre, el argumento final con el que intentan justificar esta invasión silenciosa. Nos referimos a la mentira del crecimiento económico y la solución a la crisis demográfica. Nos quieren hacer creer que necesitamos a millones de inmigrantes para que nuestra economía crezca y para pagar nuestras pensiones. Pura farsa. Puro engaño para justificar nuestra propia sustitución. Las cifras, españoles, son para echarse a temblar. España ya es el 10º país de la UE con mayor porcentaje de población nacida en el extranjero, con un 18,2%, casi 9 millones de personas, y somos el 5º Estado miembro donde más ha crecido este grupo desde la pandemia, con un aumento del 35%, equivalente a 2,3 millones de personas más. La población nacida en Honduras, Colombia, Venezuela y Ucrania se ha duplicado en apenas un lustro, y la de Perú, Paraguay, Argentina o Cuba ha crecido más de un 50%. Una auténtica avalancha. ¿Y qué nos dicen los expertos del sistema ante esto? Pues un tal Jesús Fernández Huertas, profesor de Economía de la Inmigración, nos suelta la perla de que la inmigración responde al ciclo económico. Cuando llegan muchos inmigrantes, suele ser señal de que su economía va bien, afirma. Mentira, cuando llegan muchos inmigrantes, especialmente ilegales, es señal de que tenemos un gobierno irresponsable que ha creado un efecto llamada brutal y que no protege nuestras fronteras. Otro experto, un tal Manuel Hidalgo de SADEXPOL, nos dice que buena parte del crecimiento actual viene impulsado por la inmigración. Cuantas más personas participan en la economía, mayor es el crecimiento. El famoso PIB de la miseria. Claro que el PIB crece si metes a millones de personas más, aunque sea para cobrar sueldos de miseria y vivir de las ayudas. Es un crecimiento falso, un crecimiento que no se traduce en prosperidad real, sino en más hacinamiento, más presión sobre los servicios públicos y salarios más bajos para todos. Y no se cortan un pelo. Defienden que los procesos de regularización son económicamente beneficiosos. Nos recuerdan las 6 regularizaciones extraordinarias que se hicieron entre 1991 y 2005, y ahora nos anuncian que se tramita una nueva iniciativa legislativa popular que podría abrir la puerta a la regularización de más de medio millón de migrantes más. Una auténtica locura, una llamada a la ilegalidad. Con una regularización, se consigue que la población que reside de forma irregular entre en el sector formal y tengan mejores salarios, explica Fernández Huertas. Lo que consiguen es un efecto llamada masivo y un colapso de nuestros servicios sociales. El inmigrante no quita el empleo a la población nativa. Cubren ciertos empleos y permiten que los trabajadores locales puedan dedicarse a otras actividades. Además,
Expanden la economía, afirma Hidalgo. Pura demagogia. Lo que hacen es competir a la baja con nuestros trabajadores menos cualificados, hundir los salarios en sectores como la agricultura, la limpieza o los cuidados, y generar una economía sumergida que no beneficia a nadie más que a las mafias y a los empresarios sin escrúpulos. ¿Y qué hay de las pensiones? Ese es su gran argumento. Tanto Hidalgo como Fernández Huertas coinciden en que la inmigración contribuye a tapar el agujero de la hucha de las pensiones y alivia la crisis demográfica. Pero ellos mismos reconocen que no es una solución milagrosa ni definitiva. Claro que no lo es. Es un parche, una huida hacia adelante, una forma de importar cotizantes precarios para mantener un sistema de pensiones insostenible, en lugar de afrontar el verdadero problema, la falta de natalidad. Porque esa es la cruda realidad, españoles. El saldo vegetativo en España es negativo desde hace 8 años. En 2024 se registraron 114.937 muertes más que nacimientos, pese a un ligero repunte de la natalidad. Nuestra edad media ya es de 45,6 años, la quinta más alta de la UE, y 1 de cada 5 españoles tiene 65 años o más. Y en lugar de fomentar la natalidad, de apoyar a las familias españolas, de crear las condiciones para que nuestros jóvenes puedan tener hijos, ¿qué hacen los políticos del bipartidismo y sus socios? Pues recurrir a la gran sustitución, importar gente de fuera para que tengan los hijos que nosotros no podemos tener. Es una traición a nuestra propia gente y a nuestro futuro como nación. Frente a toda esta propaganda progre, hay voces valientes que se atreven a decir la verdad. Alejandro Macarrón, de CEU Cefas, lo dice bien claro. La inmigración y el estado del bienestar no son compatibles. A su juicio, extender de forma inmediata los beneficios sociales a los recién llegados genera un incentivo desproporcionado que compromete la sostenibilidad del sistema público. Por ello, propone una política de inmigración cero o incluso negativa durante varios años, para absorber el impacto de los flujos recientes, y defiende un modelo migratorio estrictamente limitado a necesidades laborales concretas, con contratación en origen por tiempo limitado, y cuestiona el reagrupamiento familiar si conlleva el acceso a prestaciones sociales. Sentido común, españoles, puro sentido común. Pero el tal Fernández Huertas, en su mundo de fantasía, asegura que los inmigrantes no hacen un uso intensivo de los servicios públicos, los utilizan en la misma proporción que la población nativa. Mentira. Una mentira que se desmonta sola viendo las urgencias de nuestros hospitales, las ratios de nuestras escuelas o las colas en los servicios sociales. Más personas implican una mayor demanda, pero también una base impositiva más amplia para sostenerlos. Si se mejora o no esa financiación es una cuestión política, concluye. Claro que es una cuestión política. Es la cuestión de si queremos seguir financiando nuestra propia sustitución o si empezamos a defender a los nuestros. ¿Se dan cuenta, españoles, de la estafa? La cuarta gran verdad sobre la inmigración es esta. El supuesto beneficio económico y demográfico es una mentira para justificar el gran reemplazo. Nos están vendiendo que la solución a nuestra decadencia demográfica es desaparecer como pueblo y ser sustituidos por gente de fuera. Frente a esta traición, solo Vox se atreve a decir la verdad. Solo Vox defiende políticas de fomento de la natalidad, de apoyo a la familia, y una inmigración legal, ordenada, controlada y al servicio de los intereses de España, no al revés. Pero ahora llegamos al quinto y último punto, a la batalla final, a la consecuencia política de toda esta traición. Vamos a ver cómo la España real, la España que sufre, está despertando y está provocando un terremoto político que amenaza con llevarse por delante a todo el sistema podrido del bipartidismo. Las reacciones a los disturbios de Torre Pacheco, a esa barbarie de magrebíes apaleando a nuestros ancianos, ilustran las profundas divisiones que genera el debate migratorio. Pero no son divisiones entre españoles, son divisiones entre la España real y la casta política y mediática que vive en su burbuja. Un tal Alejandro Macarrón advierte de que, cuando hay concentraciones de población culturalmente distinta, las chispas saltan con facilidad y emerge un terreno fértil para los manipuladores. Lo que emerge, señor Macarrón, es el hartazgo de un pueblo al que le han metido el problema en casa sin preguntarle. Y como siempre, los expertos progres, como la tal Jacqueline Carballo, salen a criminalizar a las víctimas y a proteger a los verdugos. Dice que el episodio evidencia una percepción muy negativa de la inmigración, hasta el punto de justificar la violencia contra un grupo entero por el acto individual de una persona. Mentira. Nadie ha justificado ninguna violencia. Lo que se ha hecho es protestar contra una situación insostenible y tiene la desfachatez de compararlo con el caso de La Manada, diciendo que nadie salió a perseguir a hombres jóvenes. ¡Qué demagogia tan barata! Aquí estamos hablando de un problema de inmigración ilegal descontrolada, no de una cuestión de género. Otro experto, el tal Portes, pide no sobredimensionar el caso. Lo de Torre Pacheco es un hecho aislado
sostiene, aislado. Que se lo digan a los vecinos de Salt, de Mataró, de Alcalá de Henares, de tantos y tantos barrios de España que sufren esta pesadilla a diario. Viven en una torre de marfil, desconectados de la realidad. Pero la realidad, españoles, es que el pueblo ya no se traga sus mentiras. En el último barómetro del CIS, el 18,4% de los encuestados ya señaló la inmigración entre los 3 principales problemas del país. Y la preocupación varía notablemente según a quién votes. Alcanza el 37,3% entre los votantes de Vox y el 33,2% entre los de Junts. Hasta los separatistas se dan cuenta del problema que han creado, frente al escaso peso que le dan quienes apoyaron a Sumar, 4,5%, EH Bildu y PNB, 5,5%. La izquierda y los nacionalistas vascos, en su mundo de fantasía, negando la realidad que ellos mismos han provocado. El verdadero giro, y en esto coinciden varios expertos a regañadientes, está en el cambio del clima político. La inmigración ha entrado con fuerza en el discurso político, con mensajes mucho más duros que hace unos años, afirma el tal Fernández Huertas. No está claro si los políticos lideran ese discurso o simplemente recogen lo que ya piensa parte de la población. Que el tercer partido más votado, Vox, hable de deportaciones y el primero, PP, apueste por endurecer la política migratoria, marca un cambio evidente. Claro que es un cambio evidente. Es el cambio que llevamos años esperando. Es el cambio que Vox ha liderado en solitario, rompiendo el consenso progre y atreviéndose a decir la verdad que el bipartidismo callaba. Otro experto, el tal Hidalgo, intenta, como siempre, demonizar a quien dice la verdad. Hay un partido político, Vox, con una agenda muy clara con connotaciones xenófobas, que responde a una oleada internacional en el mismo sentido. Xenófobo. El insulto fácil de quien se ha quedado sin argumentos. No es xenofobia, es sentido común. Es defender a los tuyos, proteger tus fronteras, garantizar tu seguridad. Y sí, responde a una oleada internacional de pueblos que están despertando y diciendo basta al globalismo y a la inmigración masiva. Este endurecimiento del discurso, este despertar patriótico, forma parte de una reconfiguración profunda en el panorama europeo e internacional, iniciada con las últimas elecciones europeas, con el avance de los patriotas y con la vuelta al poder de Donald Trump en Estados Unidos. En las últimas semanas, países como Alemania, Portugal o Grecia han adoptado medidas anti-inmigración, reflejo de un giro conservador más amplio. La sensatez empieza a abrirse paso. ¿Y en España? Pues en España, los efectos políticos podrían ser aún más contundentes. Los sondeos publicados en julio, a excepción del CIS de Tezanos, claro, dan a la suma de PP y Vox alrededor de la mitad de los votos válidos y en torno a 200 escaños. Una mayoría aplastante para cambiarlo todo. Y aquí viene la advertencia final de uno de los analistas, Alejandro Macarrón. Una advertencia que es una esperanza para todos los patriotas. La inmigración está generando una reacción política que puede llevar a una mayoría aplastante de derechas en España, algo inédito en democracia. ¿Se dan cuenta, españoles? La quinta y última verdad es esta. La traición de las élites, la invasión que han permitido, está provocando el despertar del pueblo español. Y ese despertar puede traer, por fin, un gobierno que sí defienda a España, que sí proteja nuestras fronteras, que sí garantice nuestra seguridad. La batalla es dura, el enemigo es poderoso, pero la verdad está de nuestro lado. Y el pueblo español, cuando se levanta, es imparable. Frente a la ruina, la inseguridad y la mentira, solo queda una alternativa. La alternativa del sentido común, de la valentía, del patriotismo. La alternativa que está aglutinando a millones de españoles hartos de esta pesadilla. El cambio está en marcha y nadie podrá detenerlo.